Hola, te doy la bienvenida a este tu canal Palabra de Vida. Yo soy el pastor Leonardo Maldonado y el día de hoy tengo una prédica, un mensaje de parte de Dios para todos y cada uno de ustedes, el cual he titulado ¿Te cuesta perdonar? Antes de dar inicio, queridos hermanos, a este tiempo, voy a hacer una oración para encomendar nuestro tiempo a nuestro Señor Jesucristo. Padre, Señor Dios mío, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor, te doy tantas gracias, papá, por este día, Señor. Te doy gracias, papá, por esta palabra y por este mensaje que tú pusiste en mi corazón, Señor. Te pido que seas tú, papá, el que ministre tu palabra, Señor, a través de mi persona, Señor, y que pueda llegar este mensaje a cada uno de mis hermanos, Señor, y dar un fruto abundante, papá, ahí en el plano del perdón, Señor. Te pido que trabajes nuestros corazones, papá, y que nos des un corazón y una mente dispuesta, Señor, para aprender tu palabra, Señor. Te pido por la vida de cada uno de mis hermanos, Padre, que van a escuchar este mensaje. En el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén. Pues hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Como les mencioné hace unos momentos, tengo el día de hoy el mensaje el cual he titulado ¿Te cuesta perdonar? ¿Te cuesta trabajo perdonar? Pues, ¿quién de nosotros no ha tenido en su vida alguna situación de perdón, alguna situación en la que te hayan ofendido, en la que te hayan herido? Pienso que todos hemos pasado por algún tipo de situaciones que debemos de perdonar, donde tenemos que perdonar a alguna persona que nos hayan hecho algún daño en nuestra vida. Si este es tu caso, querido hermano, te invito a quedarte. Este tema es para ti. Yo pienso que es un tema muy recurrente. Eh, pero en la palabra de Dios, en la Biblia, vemos un gran ejemplo y el mayor ejemplo, yo diría, de perdón que podemos encontrar es el perdón que Dios nos da. Como hablamos en mensajes pasados, el Señor nos ha perdonado a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. ¿Esto qué quiere decir? Como mencionamos en Génesis capítulo 3, el ser humano desobedece el mandato que Dios le había dado de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Por lo tanto, el ser humano queda en una gran deuda, hace una gran ofensa hacia Dios, por lo cual necesitaba del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para poder perdonarnos y perdonar nuestros pecados. Entonces, también en este mensaje tengo preparados algunos versículos muy poderosos, los cuales nos hablan del tema del perdón, pero nuestra prédica o nuestro mensaje estará guiado y dirigido en su mayoría por un capítulo, unos versículos muy hermosos que se encuentran en el libro de Mateo, del capítulo 18, versículo 23 al 35, donde vemos, queridos hermanos, una historia que es maravillosa, la cual, en lo personal, cada que leo o que pienso en esa historia, es que yo digo, tengo que perdonar. Bueno, comenzamos leyendo Mateo capítulo 6, versículo 14, que nos dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Qué tal, queridos hermanos? Aquí desde este versículo ya nos está diciendo el Señor, pues que como no, nos perdonó Dios, como nos ha perdonado Dios, así tenemos que perdonar también a cada uno de nuestros hermanos. Nos menciona en Hechos capítulo 13, perdón, versículo 38 al 39, nos dice lo siguiente: Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, como ya había hecho mención, a través de él tenemos redención y tenemos el perdón de nuestros pecados. Este es un gran ejemplo de perdón de parte de nuestro Dios. Y leemos nuevamente en Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Bueno, en realidad ese ya lo habíamos leído, solo es complementar con el versículo 15, que nos dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aumentando un poco más lo que habíamos mencionado,
¿Cómo esperamos o cómo queremos ser perdonados si nosotros mismos no perdonamos? Aunque, como mencioné, ya Dios nos ha perdonado a través de Jesucristo. ¿Es necesario aceptar su perdón? Claro que sí. ¿Es necesario aceptar la salvación? Claro que sí, como ya lo vimos en otros mensajes. Pero Él de antemano ya nos perdonó. Y ahora sí, queridos hermanos, pasamos al libro de Mateo, capítulo 18, versículo 23 al 35, el cual se titula Los dos deudores. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué no me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a uno de sus hermanos sus ofensas. ¿Qué tal, queridos hermanos, con esta maravillosa historia? En realidad, sintetizando y parafraseando un poco la historia, nos cuenta que este señor, uno de sus siervos le debía una cantidad muy, muy grande y que el siervo no tenía cómo pagarle. Por lo tanto, él pues mandó a que lo apresaran, mandó a detenerlo. Sin embargo, él le suplicó y el Señor, por misericordia, lo perdonó. Sin embargo, el siervo que fue perdonado salió y vio a una persona que le debía una cantidad menor y pues no quiso perdonarlo, no quiso perdonarle esa deuda. Entonces, queridos hermanos, esta es una analogía de Dios con nosotros. Como mencionamos en el inicio de este video, nosotros al haber pecado contra Dios con Adán y Eva, en el inicio fuimos desterrados del Edén, del paraíso, pero quedó una gran, gran deuda, queridos hermanos, una deuda tan grande que ningún ser humano, ninguno de nosotros puede pagar sino solo nuestro Señor Jesucristo. Además, a través de la ley no podemos pagarla, no podemos ser justos. La ley nos hace conscientes de pecado, pero Jesucristo vino a vencer el pecado. Jesucristo vino a saldar esa cuenta que teníamos nosotros con Dios. Entonces, queridos hermanos, a mí esta historia en lo personal me deja impactado. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque cuántas veces no pensamos en nuestros corazones. Yo sé que hay ofensas muy grandes, hermanos, pero ¿qué ofensa puede ser más grande que la que cometieron Adán y Eva contra Dios? No hay nada más grande que esos, queridos hermanos, con haber desobedecido completamente al único mandato de Dios. Entonces, si Dios, debiéndole nosotros tanto, nos perdonó, nos perdona, y aparte, queridos hermanos, de que nos perdonó en el inicio, nos perdona día con día, queridos hermanos, porque nosotros que ya somos hijos de Dios, que caminamos con Dios, también cometemos errores, también llegamos a pecar, también fallamos, pero ¿qué pasa? Vamos y acudimos ante nuestro Señor arrepentidos. Padre, vengo ante ti arrepentido, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos redarguye, nos convence de pecado y nos dice, no está bien lo que estás haciendo. Eso no lo sentíamos cuando estábamos en el mundo, pero ya que recibimos a Dios en nuestro corazón, ya estamos vivos espiritualmente. Antes estábamos muertos a través de lo que pasó con Adán y Eva.
ya que vive el Espíritu Santo con nosotros, nos convence de pecado. Entonces te sientes mal, vas y pides perdón a Dios. Y Él no dice, ¿verdad? Ah, no, la ofensa que me hiciste es muy grande, yo no te puedo perdonar. Al contrario, Él se alegra de que vayamos con Él y le digamos, Dios, estoy arrepentido, te pido perdón, te volví a fallar. Y Él, como mencionamos en la palabra, Él es un Señor todopoderoso. Él no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Él. Y Él nos perdona, aún así, hermanos. Él aún así tiene misericordia de nosotros y dice, está bien, hijo, te perdono. Muchos personajes maravillosos de la palabra de Dios, tales como Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, Esaú, no se diga Adán, Eva, David, Saúl, muchos de ellos fallaron, hermanos. Todos ellos tuvieron fallas. David falló, Moisés falló, Abraham falló. Pero lo que los diferencia y lo que les permitió lograr su propósito, queridos hermanos, es que ellos no dijeron fallé, me alejo del camino. Ellos dijeron fallé, voy, me arrepiento a mi Señor, le pido perdón y sigo con mi camino. El plan de Dios que Dios tiene para cada uno de nosotros, hermanos, es tan precioso y tan maravilloso que Él ya tiene contemplado en su omnisciencia, Él lo sabe todo. Él sabe que vamos a fallar, hermanos. Ni te preocupes en ser perfecto. Claro, todos aspiramos a la medida del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, sabemos que es un lugar muy alto, muy difícil de alcanzar. Y sabemos que vamos a equivocarnos muchísimas veces porque el único hombre que nunca se equivocó, que nunca falló, que nunca cayó en pecado es nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros, queridos hermanos, vivimos en un mundo caído, tenemos una naturaleza, una vieja naturaleza, que aunque como dice su palabra en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Es bien sabido también que es un proceso paulatino, hermanos. Eh, Claro que van a haber atisbos de nuestra vieja naturaleza y parte de esa vieja naturaleza es la falta de perdón, queridos hermanos. Por eso el día de hoy nuestro Señor trajo a mí esta palabra y pues esta historia tan preciosa y tan maravillosa. Cuando tú, querido hermano, yo sé, sin necesidad de conocerte, yo sé que hay en tu corazón cosas que tal vez te cueste trabajo perdonar, o cosas que tal vez tú digas, chin, esto me dolió, me ofendió demasiado, y veo que la persona a lo mejor ni siquiera, o sea, pone de su parte para pedirme perdón, para nada. Te invito, querido hermano, a que en realidad tú perdones de corazón. Y si quieres una motivación para perdonar, porque claro, como dice su palabra en el versículo que leímos, es un mandato de Dios, perdonarás. Así como te fueron perdonados a ti los pecados, tú perdonarás. Dice la misma oración del Padre nuestro, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, de entrada, hermanos, es un mandato perdonar. Pero si aún así te cuesta trabajo perdonar, recuerda que Dios Todopoderoso te perdonó. Él ya te perdonó de tus pecados, de tus fallas, de tu vida pasada, de los errores pasados, presentes y futuros. Entonces, querido hermano, si Dios, que es el creador del universo, nos perdona, hermanos, nosotros, ¿por qué no perdonar? Claro que también estamos llamados a perdonar. También, queridos hermanos, haciendo este estudio, encontré en el libro de Mateo, en el capítulo 18, del versículo 15 al 22, el apartado que dice cómo se debe perdonar al hermano. Esto es, tal vez, de que haya una situación de perdón y veas que el hermano, pues convives con él, tal vez es de tu congregación. Aquí nos dice la palabra de Dios cómo perdonar. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Reprender, aquí en este caso, hermanos, significa háblale de lo sucedido o coméntale de lo sucedido o exhórtale de lo que pasó. Tú y él solos, si te oyere, has ganado a un hermano. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Tal vez la persona te ofendió, y no me saludó tal hermano en la iglesia. Y me dijo esto. Yo me sentí ofendido. No me mencionó, no mencionó mi nombre. Tal vez la persona ni siquiera lo sepa.
Dice la palabra de Dios, por tanto, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Habla de lo sucedido. Oye, la vez pasada pasé y ni siquiera me saludaste. Ah, discúlpame, estaba distraído, discúlpame. Se puede solucionar. Si te oyere, has ganado a tu hermano, o sea, has solucionado el problema. 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se acercó Pedro y le dijo al Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué tal, queridos y maravillosos hermanos? ¿Esto qué nos quiere decir nuestro Señor Jesucristo? Primera, como mencionamos, si hay una situación de inconformidad, si hay una situación, en primera instancia ve y háblalo con tu hermano. Tal vez para él pasó desapercibida esa situación, ni siquiera sabe que te ofendió. Claro, tratándose de una ofensa leve, se podría decir. Si ya es una situación más fuerte y vas con tu hermano y él sigue en la postura de no querer aceptarlo, ve y háblalo con tus pastores, con tu iglesia. Si estando ya ellos y hablando con él no quiere entrar en razón, tómale por publicano. Tomarle por publicano, ¿qué quiere decir? No es denigrarlo ni mucho menos, sino lo que pasa, queridos hermanos, es que cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, como mencionamos, se aviva nuestra parte espiritual. Por lo tanto, podemos entender su palabra, podemos entender su mensaje, podemos entender las prédicas, podemos y sentimos al Espíritu Santo en nuestro corazón. Una persona que está en el mundo, hermano, por más que te diga, yo sé de cosas, yo sé de la Biblia, yo sé de esto, si no ha recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, no va a entender muchas cosas y no tiene al Espíritu Santo. Es necesario recibir a Dios, a Jesucristo como tu único Señor y Salvador, recibir al Espíritu Santo para ser hijo de Dios y para estar vivo espiritualmente. El ser humano, queridos hermanos, es tripartita, cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo, pues todos los tenemos. Estamos vivos, tenemos un cuerpo físico. El alma, nuestros sentimientos, nuestras emociones. El espíritu, queridos hermanos, es lo que murió con la ofensa de Adán y de Eva. Sin embargo, cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo, como dice Romanos 10:9, recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Nuestra parte espiritual que estaba muerta, hermanos, vive, vuelve a vivir. Por lo tanto, pues entendemos las cosas que son del Espíritu, hermano. Por eso te invito, hermano, si tú no has hecho la oración de fe, te invito a que puedas hacerla. Recibe a nuestro Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Tu vida dará un cambio, dará un gran cambio. Y retomando la parte del perdón, hermano, nos dice nuestro Señor Jesucristo, tienes que perdonar, le dice al apóstol Pedro, tienes que perdonar 70 veces 7, hermanos. Multiplíquenlo, es una gran cantidad de veces, hermano. Así es que me falló, me hizo esto, me hizo el otro. Estoy llamado a perdonar. Yo sé, queridos hermanos, que hay ofensas que decimos, ¿cómo yo voy a perdonar? Que mi padre me hiciera esto, que mi madre esto, que esto, que esto. Hay cosas tremendas, hermanos, en el mundo. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo que es resultado de ese pecado original. Por lo tanto, va a haber mucha gente que no conoce de Dios, va a haber mucha gente que no esté en el amor, que esté falta de amor, que no conozca el amor de Dios. Por lo tanto, va a haber gente que te golpee, va a haber violencia, va a haber asaltos, va a haber violaciones, va a haber drogas, va a haber vicios. De entrada te digo, hermano, el que no vive con Cristo vive con un vacío en su corazón. Si tú quieres llenar todo vacío, recibe a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, estoy seguro de que en alguna vez en tu vida te debieron de haber ofendido. Si es así, querido hermano, te invito, te exhorto a que perdones. Además, ya en el mundo, en la ciencia, en lo terrenal,
en la psicología, me di a la tarea de investigar a través pues de la inteligencia artificial lo que significa perdonar y nos dice, perdonar es el acto de dejar de lado el resentimiento, la ira y la amargura hacia alguien que nos ha hecho daño, ofendido o lastimado. Es un proceso que implica la liberación de emociones negativas y la restauración de la relación con la persona que nos ha hecho daño. ¿Qué tal, queridos hermanos? Así es que perdonar es liberarnos, hermanos. Muchas veces la persona que nos hizo la ofensa ya vive como si nada, ya es feliz. Déjame decirte, querido hermano, que la falta de perdón te hace daño principalmente a ti, en tu corazón. Entonces, hermano, yo te invito a que como nos dice la palabra en Mateo 18, versículo 23 a 35, te invito a que vuelvas a leer la historia, hermano, de cómo aquel juez, cómo aquella persona a la que le debían gran cantidad, ponle que le debían 1 millón de pesos, te lo perdonó, se lo perdonó. Sale el siervo a una persona que le debía 100 pesos, no lo perdonó. ¿Tú crees que va a decir Dios? Sígueme la analogía, hermano. ¿Qué va a decir Dios? Mi hijo Leonardo no puede perdonar a esta persona que lo ofendió, siendo que yo le perdoné sus pecados. Lo libré de la muerte, lo libré del infierno, lo libré del pecado original. Y él le mandé a mi hijo, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Va a decir Dios, queridos hermanos, si yo que mandé a mi único hijo, te pregunto, si tú tienes hijos, ¿tú mandarías a tu hijo a que muriera por un pecador? ¿A que muriera para perdonarte? ¿Para perdonar los pecados? Yo creo que es muy difícil, ¿no? Eso fue lo que hizo ni más ni menos 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera nos amó, hermanos. El amor es clave para el tema del perdón. Claro que el hecho de perdonar no implica que tú sigas con una relación. Tal vez la persona te hizo mucho daño y te cueste restaurar, sanar. Una cosa es perdonar, liberar sentimiento de culpa. Cuando tú no tienes perdón, tienes una gran carga en tu espalda, en ti. Cuando tú, hermano, perdonas, cuando tú decides perdonar por amor, te va a costar. Pero recuerda que Dios, que es tan grande, nos perdonó, hermanos. Nosotros estamos llamados a perdonar, dice Jesucristo. 70 veces 7 tenemos que perdonar. Si quieres que tu Padre te perdone, tú también perdona. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofendes. Queridos hermanos, entonces haciendo una síntesis y una conclusión de este tema, estamos invitados, estamos exhortados al perdón, llamados al perdón. En primera instancia, hermanos, te invito a que por amor tomes la decisión de perdonar, que pienses en que Dios, siendo tan grande, nos perdonó a cada uno de nosotros. Nos perdonó de nuestros pecados pasados, presentes, futuros, a través de nuestro Señor Jesucristo. Y nos sigue perdonando cada día hasta que nos reunamos con Él. Entonces, hermano, ¿tú por qué no puedes perdonar? Te voy a guiar en una oración para que puedas perdonar. Padre, Señor Dios mío, en el nombre bendito y poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, vengo ante ti el día de hoy, Señor, y traigo ante ti esta situación de perdón. Mencionas tú la situación que tengo contra tal persona o con tal persona. Y te pido, Señor, que me des la gracia, que me des la fuerza, el amor necesario, Señor, para otorgarle el perdón. Y declaro que yo, Leonardo Maldonado, perdono a la persona que me ha hecho daño, le perdono la ofensa que me ha hecho y lo declaro libre de toda carga. Y también yo me siento libre
y declaro que perdono a esa persona como tú, Señor, nos has perdonado, Señor. Te pido que venga tu paz, que vengan los frutos de tu Santo Espíritu a cada uno de nosotros, Señor, que nos den la fuerza, Padre, para perdonar, Señor. Te damos gracias, papá, en este día, Señor. Te pido, papá, que tú nos ayudes a trabajar el tema del perdón, Señor, que nos permita ser más como tú, Señor, menos ofendibles y más rápidos para perdonar, Señor. Que tengamos más misericordia, que sepamos que nuestros hermanos y nosotros mismos cometemos errores, que tal vez la persona que nos hizo esa ofensa, tal vez se equivocó y tal vez está arrepentida. Tú perdona, hermano. Padre Dios, te pido, Señor, que les des la fuerza a mis hermanos para poder perdonar, que traigan en esta hora y en esta tarde esa ofensa especial que han sentido en sus corazones y que puedan perdonar. Yo, Leonardo Maldonado, decido perdonar a toda aquella persona que me haya hecho daño en mi vida, toda ofensa que me hayan hecho es perdonada el día de hoy en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor. Te damos gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, queridos hermanos. Yo soy Leonardo Maldonado. Es un verdadero placer haber compartido esta palabra y este mensaje contigo. Y en verdad, hermano, te invito a que si tú tienes ese tema de perdón, recurras a las escrituras, recurras a los evangelios, recurras a esta historia tan maravillosa que se encuentra en capítulo Mateo, capítulo 18, versículo 23 al 35, los dos deudores, donde puedes comprobar la gran fidelidad de nuestro Señor Jesucristo, aquel que nos perdonó tanto, hermanos. No podemos nosotros perdonar tampoco, tan pocas ofensas. Además, querido hermano, aquí va la sorpresa, porque como hemos mencionado en otras ocasiones, cuando tú eres obediente, como Abraham fue obediente a Dios cuando le dijo, sal de la tierra de tus padres, cuando Isaac fue obediente, cuando Jacob obedeció, cuando David obedeció, cuando todos ellos obedecieron al Señor, hermano, tuvieron grandes bendiciones, hermanos. En ocasiones el perdón, la falta de perdón es una cadena que está deteniendo tu bendición, hermano. Así es que no ates más tus bendiciones. Tienes un tema de perdón, estás así. Perdona, hermano, libera tu corazón. Enciérrate en la presencia de nuestro Señor y dile, Padre, tengo que perdonar a esta persona, Señor, pero me cuesta trabajo. Guíame, papá. Menciona el nombre de la persona, menciona la ofensa que te hizo. Y di el día de hoy, yo decido perdonar a esta persona de una vez y para siempre. Y te aseguro, querido hermano, como una promesa no mía, sino de nuestro Señor, que grandes y maravillosas cosas vendrán para tu vida. Todo esto para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Te doy las gracias, querido hermano, y deseo de todo corazón que esta palabra sea de bendición para tu vida. Gracias y bendiciones. Soy Leonardo. Hasta luego.